Hola, ¿me escuchan? Perfecto, gracias, ahí me respondieron. Bueno, esperamos un minutito y empezamos puntuales. ¿eh? Vamos a esperar que por ahí se agrega alguien más. Igual ya estoy grabando estoy grabando el encuentro para que después quede subido a la plataforma. Estuve viendo que va a estar por unos días y después lo sacan. Parece ser que esta es una modalidad nueva, porque usualmente quedaba bastante tiempo, quedaba por lo menos durante todo el semestre y creo que un poco más también. Creo que quedaba por año, todo el año. Bueno, ya estamos, así que buenas noches. Este, Vamos a tener este primer encuentro eh, de Derecho Constitucional para alumnos de la Facultad de Economía y Administración de UCASAL. Así que bienvenidos, bienvenidas, un gusto. Eh, no sé si han podido ir viendo, ir navegando en el campus, ir viendo todo el material. Vayan fijándose, muchos se están presentando, estoy contento, hubo muchas presentaciones ya, ese es un buen indicio de que están interesados, así que formulen todas las preguntas que consideren necesarias en el foro, que los docentes las vamos a ir respondiendo. Este, la idea es que de los 7 encuentros, más o menos 5 tenga yo y 2 tenga la doctora Arcilia Piñataro, probablemente los últimos. Comento algunas cuestiones mientras se van uniendo y después vamos a algún tema teórico si es que no hay alguna pregunta puntual. Cosas que vi, algunas preguntas que vi en el foro que quiero despejar acá. La materia tiene final obligatorio, no es promocional. Lo que tomamos es una monografía, un trabajo práctico que ustedes lo van a poder subir al campus como tarea, como en el formato tarea. En ese caso, recuerden que se va a habilitar una carpeta de envíos más o menos 15 días antes. 15 días antes yo voy a enviar las consignas, si hay algún tema para elegir, requisitos de extensión del trabajo, alguna cuestión que yo pida, 15 días antes. Y tienen 15 días para hacerlo y subirlo. La fecha es una fecha límite. Si hay gente que no lo presentó o que el trabajo está mal, va a tener una oportunidad en un trabajo recuperatorio. ¿Mm? El recuperatorio que es en junio, ese ya no hay recuperatorio del recuperatorio, por supuesto. ¿Me ven? Ahora no. Sí, profesor, lo Ah, ve. bueno. Quería saber si me veían. Este, el- los que aprueben el trabajo van a quedar en condición de alumnos regulares y van a poder rendir final obligatorio. El final obligatorio, salvo que la facultad disponga lo contrario, es un final escrito a desarrollar, que se rinden las sedes, con preguntas más bien que abarcan todo el programa de la materia. Puede haber alguna pregunta práctica, pero en general son preguntas teóricas que implican que ustedes han leído y saben la Constitución, han leído algo fundamental que yo les pido que lo hagan, que es la síntesis temática que armamos, el módulo y alguna bibliografía, como para contestar de la manera más precisa y amplia posible 4 consignas, 5 consignas, no más. Generalmente los exámenes duran 1 hora, no se puede contar con bibliografía ni con ningún material a la vista, y ahí sí es la nota definitiva. O sea que el trabajo práctico es para regularizar y poder rendir el final, pero hay final obligatorio.
No sé si habrán podido ver la síntesis temática, vayan leyendo. Es un resumen de los aspectos más importantes de la materia, les puede servir también como una guía de estudio junto con el módulo y eventualmente el libro que ustedes elijan. Con respecto al libro, recuerden que el libro puede ser cualquier libro de derecho constitucional, no tenemos eh, ninguna preferencia en especial, cualquier libro actualizado de la materia les va a servir. Este, yo pedí a la universidad que haya algún material bibliográfico disponible de modo virtual en el sistema La Biblioteca en Casa. Creo que está... A ver, cada parte, ahí se me fue el chat que me aparece en las... Vamos a verlo acá. A ver, cada parte está referida a cada unidad del modo. De la síntesis. No, 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 no. La síntesis no tiene que ver con las unidades del módulo. No, no, no. La síntesis está armada en grandes grupos. No importa ni el programa, ni importa el módulo. El módulo está hecho en base al programa. Mi idea es, en la síntesis, tomar los aspectos más importantes de la materia divididos en áreas temáticas. Fíjate que primero hay una parte de teoría constitucional, que hoy vamos a tratar de conversar. Después están los poderes del Estado, está el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Y después está la parte de derechos y garantías. Así que no, no lo relacionan específicamente con las unidades. Pero yo prefiero, porque en algún momento la idea es convertir en módulo a la síntesis, que empiecen con la síntesis. Y el módulo es un complemento de la síntesis, sobre todo si tiene algunos links o algún material audiovisual en el módulo, bueno, fíjense. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, yo, profe, disculpe, quería hacer Dale. una consulta. En el examen final, ¿hay alguna pregunta así específicamente o sea, que va a aparecer como en el artículo tal o no? Son preguntas genéricas. Pregunto para saber si hay que acordarse cada artículo donde está cada parte. No, mira, esta es una muy buena pregunta porque suele ser una duda habitual, sobre todo en aquellos alumnos que no son alumnos de derecho, ¿no? Este, no, yo no tomo nada de memoria. Es más, ni siquiera tomo o exijo que se recuerden números de artículos, pero sí que se sepa el contenido, por ejemplo, que ustedes puedan distinguir entre un senador y un diputado. Bueno, nacional, pensemos que este no es un curso de derecho provincial, sino de derecho público provincial, sino de derecho federal, de derecho nacional, o sea que lo que tienen que saber es la Constitución Nacional. Tienen que saber el contenido, Bien, saber qué dice la Constitución, perfecto. pero no de ninguna manera de memoria. Yo pienso que estudiar de memoria es la mejor forma, primero, de olvidarse todo al día siguiente en el caso que tengas éxito. Y segundo, es un recurso que se utiliza cuando uno no entiende. Cuando vos no entendés, memorizás. El objetivo no es entender, sino comprender. No es memorizar, sino comprender. Cuando vos comprendés, lo podés contar. Hagan este ejercicio. Ustedes piensen que saber una materia o saber un tema es poder contárselo a una persona que no sabe. Esa es la clave. Cuenten, hablen de derecho constitucional, cuenten algo que les interese de la Constitución, algún familiar, algún amigo, amiga, alguien que no sepa, y vean cómo lo explican. Si se entiende, es que entendieron ustedes. Bueno, así que sí, ahí están diciendo, acuérdense, final escrito. Y para regularizar, trabajo monográfico obligatorio. Hay una primera fecha en mayo, una segunda fecha en junio, que funciona como recuperatorio. Bueno, si no hay otra pregunta con respecto a las cuestiones administrativas, sí puede ser que en algún momento habilitemos algún foro para opinar, algún tema de actualidad, alguna cuestión que nos parezca interesante. Por ahí lo hacemos como un foro debate aparte,
del foro de consultas. Y ahí vamos a sugerirles que, bueno, que participen, que se presenten, ¿eh? y que opinen. Bárbaro. Vamos ahora entonces con algunas cuestiones que tienen que ver con lo que está en la primera parte de la síntesis, que es la teoría constitucional. ¿A qué llamamos teoría constitucional? Miren, ahí van a tener todos los aspectos relacionados, por ejemplo, con el concepto de constitución, con la evolución del constitucionalismo, con algunos temas muy importantes como la supremacía de la Constitución, el control de constitucionalidad, el poder constituyente y la reforma constitucional. ¿Mm? Así que no voy a tener tiempo en un ratito de desarrollar todo, pero vamos a poner algunos aspectos puntuales que yo querría que ustedes tengan presente, le den bolilla y lo sepan bien. ¿Eh? En primer lugar, voy a poner los tildes. Pido disculpas por eso. El concepto de constitución. ¿Qué es una constitución? Tienen que tratar de poder definirlo, definir el concepto. En ese caso, fíjense que hay varios conceptos de constitución. Hay un autor, mejor dicho, que expone 3 conceptos de constitución. Se llamaba García Pelayo, es un autor español. Tenía un libro, Derecho Constitucional Comparado, y él distingue 3 conceptos de constitución. El primero de ellos estoy escribiendo, es el que se llama racional normativo. A ver, perdón, hay una pregunta. ¿Recomiendan el manual de Sagüez? Sí, desde luego que sí. Es un libro muy completo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ese libro es excelente. Sí, sí, sí. Más que completo. ¿Podría repetir el nombre, perdón? Ahí estamos. Sagüez. Si no, a veces también. Yo había pedido que se compre uno de un autor. Ahí está. Otro. El de Daniel Sapsay. Ese es de editorial, creo que es de La Ley. Otro autor que, digo autores más o menos nuevos, es Manili, Pablo Manili. Otro autor de Córdoba, ese es muy completo, Ricardo Aro. Digo algunos nuevos, porque hay para todos los gustos. Lo Nigro, Félix Lo Nigro, ese tiene un libro bastante interesante. Y después está el clásico, ¿no? El constitucionalista más importante del siglo XX, por lo menos de la segunda mitad, Vidar Campos. Pero, insisto, se nota mucho cuando, en los exámenes, cuando los alumnos estudian de un libro, se nota mucho. Por favor, yo recomendar para la compra no recomiendo nada. Les insisto, lo que a mí me pidió la facultad y yo les mandé algunos nombres es de la bibliografía que va a figurar en el programa, ahora el programa nuevo cuando lo aprueben, que tiene menos bibliografía, que la tengan en forma digital, que la tengan en la biblioteca en casa para que ustedes puedan utilizar el recurso. Entiendo que eso sería lo mejor. Yo pedí la compra del de Manil y del de Lo Nigro, pedí varios. Vamos a ver si tenemos suerte. Esperemos. Así que cualquiera de ellos, Bandenima no, es probable que el autor sea Badeni, Gregorio Badeni. A ver, fíjate a ver si ese es el apellido. Bueno, volvamos a lo nuestro. El tema de los conceptos de constitución. Hablaba de uno que es racional normativo. Para el modelo racional normativo, la Constitución es una ley, es una norma jurídica. O sea, pertenece al mundo del deber ser, igual que la moral, y es el concepto de constitución del liberalismo constitucional.
se construye básicamente, yo diría, en dos revoluciones, en la Revolución Francesa y en la Revolución de los Estados Unidos, o sea, fines del siglo XVIII. Ese concepto va a implicar que la Constitución es una norma jurídica obligatoria que consagra o reconoce derechos para las personas y que, con respecto al poder, identificando poder con gobierno, divide y organiza el poder. Ese modelo constitucional es la expresión del triunfo de la burguesía. ¿eh? La Revolución Francesa es la revolución burguesa por excelencia. ¿Cuál es una de las aspiraciones de la burguesía? Que haya seguridad jurídica. La seguridad jurídica te la va a dar una constitución escrita, que le pone un límite al que gobierna, y y la legislación, por ejemplo, la legislación impositiva, la protección de la propiedad, la legislación penal, todo esto es muy importante y marca ese triunfo de la burguesía a través de este concepto jurídico de constitución. A esto lo vamos a llamar constitución formal o jurídico formal. Es, yo diría, de los conceptos que les voy a contar, porque voy a hablar de otros, es el más importante. Esta es la idea de la Constitución como una ley de leyes, como una ley suprema que esté por encima de todo. Ahí estoy viendo, porque mientras yo hablo veo que están haciendo otra cosa, lo del WhatsApp. Nosotros desde la universidad tenemos otros canales de comunicación, pero desde luego vivimos en un país libre. Si se quieren comunicar por ese medio, fenómeno, no vamos a estar los docentes, lo único. Sí, por ahí, profe, lo que estábamos hablando es que yo, por ejemplo, algunos de los libros que usted comentó, los tengo digitalizados. Entonces, nada, estábamos hablando de eso. Eso manéjenlo ustedes como ustedes quieran. No, yo no intervengo. No, conversen entre ustedes mejor, ¿sí? No hay ningún problema. El tema es que no en los foros de consulta, eso manéjense ustedes como puedan. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, profe, buenas noches. ¿Ya pasó el segundo concepto de Pelayo, de los tres que dan? No, ahora viene el segundo. Este es el primero. Estamos todavía. ¿Qué otra cosa hace? Pone la soberanía en manos de la nación, la soberanía popular, la soberanía nacional. Eso lo llama García Pelayo, que despersonaliza la soberanía. Concepto jurídico formal. Distingue entre el poder constituyente y el poder constituido. Y los poderes constituidos. ¿Cuál es la diferencia? El poder constituyente es el que crea la Constitución. Los poderes constituidos son los poderes creados, organizados por la Constitución. Por ejemplo, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, que por definición están limitados por la Constitución. Están sometidos a la Constitución. Un poder constituido como el poder legislativo, o el poder ejecutivo, el judicial, no puede contradecir la Constitución, no puede tomar una decisión contraria a la letra y al espíritu de la Constitución. Vamos al segundo concepto. Sí, profe. Es el concepto histórico tradicional. Acá lo que importa es la costumbre. Para este concepto de constitución, la constitución es una forma de gobierno que tiene una nación producto de su costumbre, tradicionalmente, históricamente. No tiene nada que ver con una ley. Puede ser una ley o no. Pone García Pelayo como ejemplo, ¿saben quién? A Inglaterra. El ejemplo es Inglaterra, Reino Unido. Que no tiene una constitución escrita, codificada como tenemos nosotros. Inglaterra tiene normas dispersas y tiene muchas tradiciones. Entonces, es un concepto no formal, sino material de constitución. La constitución es una... ¿Con qué tiene que ver la forma de gobierno? Bueno, me encanta que me hagan preguntas, así
hacemos un buen feedback y no hablo yo como un loro. La forma de gobierno en el sentido del derecho político, digamos, ¿no es cierto? Lo que puede ser una democracia, lo que puede ser una república, una monarquía. ¿Vos dónde vas a encontrar eso? Y probablemente lo encuentres en un texto constitucional, lo encuentres en una constitución. Ahora, si vos no tenés una constitución escrita, la pregunta es, ¿tenés constitución? Si yo lo pienso desde el punto de vista racional normativo, no tenés constitución si no hay una constitución escrita. Una ley, una super ley. Si yo me pongo en la posición histórica, te digo, no, mirá, constitución hay igual, es la forma en la cual tradicionalmente nos manejamos. Existe un rey, existe un presidente, existe un gobernador, lo que sea. Piensen que estos son conceptos abstractos, teóricos. ¿Se entendió un poco más? Esperemos. Sí, profe. El tercer concepto de constitución que nos enseña García Pelayo es el concepto sociológico. Ahí hay que hacer un poquito por ahí de un esfuercito. Sé que es tarde, les pido disculpas, pero una persona me pidió de hacerlo más temprano. Ojalá pudiera. Lamentablemente tengo un semestre complicado en cuanto a trabajo y a docencia y no tengo otro horario. Bueno, para estos encuentros sincrónicos. El concepto sociológico de constitución de García Pelayo lo que habla es de la realidad política, no de la historia. O sea, la constitución no es ni una ley ni el producto de nuestra tradición. Es el juego de los factores de poder. Por ejemplo, los empresarios, los bancos, los sindicatos, el presidente, todos esos grupos, esos sectores de poder interactúan. De la interacción de ellos aparece una constitución real. Entonces, esto apunta a lo que podríamos llamar constitución real o material. ¿Por qué lo cuento? Primero, para que sepan que cuando nosotros hablemos de constitución, estamos hablando de la constitución en sentido jurídico, la constitución racional normativa. Pero no descuiden, no olviden que también puede haber otros conceptos, que no podemos estudiar el derecho sin tener presente la historia y sin tener presente la realidad política del momento. Eso también va a influir. Pero nosotros vamos a reservar la palabra constitución para el concepto jurídico. Y eso va a tener una serie de consecuencias muy importantes en el marco de la teoría constitucional. ¿Qué otra cosa me gustaría decir? Y pasamos a otra cuestión, así voy haciendo una especie de salpicado de conceptos para que ustedes después puedan ir leyendo. La idea de la Constitución como un pacto o contrato social. Esto me parece muy interesante. Yo no sé si ustedes tienen aparte algo, que supongo que no, si tienen alguna materia de ciencia política o de filosofía política. Unos autores de filosofía política que son denominados contractualistas, ¿no es cierto? Como Thomas Hobbes, como John Locke, como Rousseau, y ellos planteaban la idea de cuál es el fundamento de una sociedad política, del Estado. Y el fundamento es que vos vivís, decían ellos, en un estado previo, ¿no? Es una hipótesis teórica, que llamaban estado de naturaleza, un estado donde la sociedad no existe. Y para superar ese estado, te asocias y organizas un estado jurídicamente establecido. La expresión jurídica es la Constitución. La Constitución es un pacto o contrato social. Por eso cada tanto hay una reforma constitucional. Es un modo de ir revisando ese contrato, ese acuerdo, esa especie de gran acuerdo de reglas de juego.
Así que tengan también esa idea a fuerza. Una norma jurídica y un pacto, o la expresión jurídica de ese pacto o de ese contrato social. Donde van a convivir opiniones diferentes. Ese es un problema del pacto social, del contrato social, mejor dicho. Bueno, otra cosa que debe estar ahí en esa síntesis es la clasificación de las constituciones. Podemos hablar de algunas clasificaciones, me voy a detener en las que me parecen más importantes, las que tienen que prestarle más atención. Siempre van a ver en los libros que se puede clasificar en las constituciones en escritas y no escritas. La verdad que es muy raro que una constitución se base solamente en la costumbre y no esté escrita en ningún lado. Eso es muy extraño. Sí podemos pensar de esta forma. Las constituciones en codificadas o dispersas. Codificadas significa que están en un solo cuerpo normativo, en un solo cuerpo jurídico. Como la Constitución Argentina. La Constitución Argentina, acá la tengo, es codificada. Está solamente en un cuerpo normativo. Es dispersa cuando vos encontrás normas de carácter constitucional en distintas documentos. Por ejemplo, una declaración de derechos y una carta de gobierno o diferentes declaraciones de derechos. En ese caso todos tienen la misma jerarquía que la Constitución, pero están dispersas entonces. Esa es una clasificación que me parece importante. Otra que me parece muy importante es esta. La clasificación de la Constitución, de las constituciones en rígidas, flexibles y pétreas. Esto va a tener que ver con la mayor o menor dificultad de modificar una constitución de la reforma constitucional. O sea, una constitución pétrea sería una constitución irreformable. No podría modificarse. En la práctica no hay constituciones enteramente pétreas. Además serían injustas porque una generación obligaría a otras. O sea, ¿qué democracia hay si finalmente terminarían decidiendo el contenido de la Constitución personas que ya no están, ¿no? Una constitución flexible es una constitución que se modifica igual que una ley común. Entonces no hay supremacía, la constitución es una ley más. Por ejemplo, la constitución sería o podría modificarse por el Congreso o por un parlamento como quisiera. Entonces no habría seguridad jurídica porque esa constitución cambia según las mayorías del momento. Y una constitución es rígida cuando se puede modificar, pero de un modo más difícil que el previsto para modificar una ley común. Por ejemplo, el caso argentino. Nuestra Constitución es rígida. ¿Por qué? Porque se puede modificar. Si nosotros queremos reformar la Constitución, podemos hacerlo y cambiarlo. Artículo 30, se puede cambiar en todo o en parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Bueno, primero tiene que actuar el Congreso. Tiene el Congreso con 2/3 partes de los miembros de ambas cámaras aprobar una ley que declare la necesidad de la reforma. Puede empezar en cualquiera de las dos cámaras, eso no hay problema. Pero necesitas 2/3 del total, mucho más que lo necesario, digamos, para sancionar una ley común.
A ver, Maidana, te agradezco la pregunta. ¿Modificar las constituciones necesitan dos partes del presente o del total? A ver, lo explico lo más rápido que pueda y lo más sencillo que pueda, porque yo suelo por ahí a veces extenderme y tenemos una reunión breve. El artículo 30 no lo dice, no dice nada. Dice 2/3 partes al menos de sus miembros. Mírenlo, después les pido los artículos que citamos, léanlos. Lean la Constitución. La Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Bien, la verdad es que históricamente siempre hay que apelar para un conocimiento pleno del derecho constitucional a la historia y a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Históricamente hubo reformas que se hicieron con 2/3 de los presentes, por ejemplo, 1866, 1949, la constitución del peronismo, eso fue lo que vetó la oposición, la Unión Cívica Radical. Y hubo otras que se hicieron con 2/3 del total, por ejemplo, la de 1898 y la de 1994. Justamente el Pacto de Olivos se hizo a los efectos de lograr esa mayoría tan amplia, ¿no? De 2/3 del total. ¿Qué diría hoy yo que se necesitan 2/3 del total? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando vean la parte de jerarquía de normas, supremacía constitucional y jerarquía de normas, si puedo, lo repito ahora en esta clase, acuérdense que para darle jerarquía constitucional a un tratado internacional sobre derechos humanos, se necesitan 2/3 del total de los miembros de ambas cámaras. Yo le voy a dar jerarquía constitucional, por ejemplo, puedo no solamente a los que están enumerados en el artículo 75, inciso 22, sino a otros tratados y convenciones sobre derechos humanos. Por ejemplo, algunos sobre discapacidad o sobre adultos mayores. En ese caso necesito una mayoría especial, 2/3 del total. Yo lo que digo ahora es, si la jerarquía es igual entre la Constitución y los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, que no son todos, sería sensato que para la reforma constitucional exijamos 2/3 del total. Pero la verdad es que el artículo no lo dice y que esto generó muchas tensiones y muchas discusiones en la historia constitucional argentina. Por eso no lo aclaré en la síntesis. Pero bueno, está bien la duda, espero que se haya entendido un poco. Yo preferiría quedarme con 2/3 del total, pero no lo dice con claridad el artículo. Esa es la verdad. Tenéis que hacer una interpretación sistemática, tenés que recurrir a otros artículos o a otras partes de la Constitución, en este caso el 75, inciso 22. Pero pongamos como una conclusión total. Bien. ¿En qué estábamos? En la clasificación de las constituciones. Bueno, yo diría que esas son las dos clasificaciones más importantes. Hay otras, por supuesto, pero quería marcar específicamente esas. Aprovechemos este vuelo de pájaro para hablar algo de la supremacía de la Constitución. ¿Qué quiero que le presten atención en el tema de supremacía constitucional? Primero, que lo puedan definir. La supremacía de la Constitución va a implicar que la Constitución es la ley de leyes, es la norma que va a estar por encima de todo el ordenamiento jurídico y que va a obligar tanto a gobernantes como a gobernados. Esto va a implicar, como dice Vidal Campos, que es una norma fundamental. Si nosotros nos imagináramos una escala jerárquica, en la cima de todo está la Constitución. Si fuera una pirámide, en el vértice estaría la Constitución. Y también, dice Vidal Campos, es una norma fundante. ¿Por qué? Porque
crea el ordenamiento jurídico. Todas las normas tienen sentido a partir de la Constitución. Por ejemplo, ¿por qué yo puedo decir que una ley es válida? Porque se sancionó tal como la Constitución lo dice. La Constitución establece un procedimiento para la formación y sanción de las leyes que está establecido en los artículos 77 a 84. Si se respetó ese procedimiento, la ley en principio es válida. Además tiene que respetar, vamos a poner así, inferiores. Parece igual que después este chat no aparece en la grabación. Bueno. Las normas inferiores, como las leyes, tienen que respetar el procedimiento establecido en la Constitución. Tampoco violar su espíritu. O sea, si una ley se sanciona con todas las formalidades del caso, siguiendo este procedimiento de los artículos 77 a 84, pero es una ley que establece un impuesto confiscatorio, bueno, si el impuesto es confiscatorio y te priva de tu propiedad de manera excesiva, violando el artículo 17 de la Constitución, no es una ley constitucional. O sea, hay una forma y hay un contenido. Vos no podés, por más que sigas los procedimientos correctos, violar el espíritu de la Constitución. Bueno, ¿cuál es el corolario? ¿Cuál es la consecuencia más importante de este tema de la supremacía constitucional? Algo que solemos tomar. La existencia de una jerarquía de normas. Un orden jerárquico de normas. Esto les pido, está en la síntesis, les pido que lo estudien bien. Cualquier duda la plantean en el foro o lo vemos en el encuentro que viene, que es en 15 días. En la cima de la pirámide, si estuviéramos dibujando una pirámide, si fuera un profesor bueno que tuviera un PowerPoint y qué sé yo, que no tengo, y compartiera y todo, bueno, lo digo, en la cima, en el vértice. Estamos escribiendo. Ahí está. En la cima va a haber dos cosas. Primero, la Constitución Nacional. ¿Esto de dónde surge? Surge de un artículo que es el 31, que va a decir así: esta Constitución, las leyes de la nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Ese fue el pacto de San José de Flores, que permitió la incorporación de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que la Constitución del 53 no la firma Buenos Aires. Buenos Aires ingresa después a la Confederación, después de la batalla de Cepeda. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido del 31 fundamentalmente es la creación de un Estado federal. Las normas federales están por encima de las normas provinciales. Y ahí se habla de la Constitución como norma suprema. En esta pirámide, además de la Constitución, ¿qué va a estar? Algo que se agregó en la reforma de 1994, en la parte de las atribuciones del Congreso. Eso se hizo dentro de las atribuciones del Congreso porque la reforma del 94 había habilitado la modificación de la parte orgánica de la Constitución, no de la primera parte. La parte de declaraciones, derechos y garantías no se podía tocar. Por eso no se modificó el artículo 30, el 31, digo, el de la supremacía. Los tratados con jerarquía constitucional
surgen entonces del 75, inciso 22, que autoriza al Congreso a aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Cuáles son los tratados que tienen jerarquía constitucional? Siempre son sobre derechos humanos. Los que están en el 75, inciso 22, nombrados, por ejemplo, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí ustedes van a tener dos familias. Una es la de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, más el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, más el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros. Y después otra familia que es la de la OEA, la declaración de la de Bogotá, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y una norma muy importante, si hay que recordar una, es el llamado Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué la remarco? Porque esa prevé un tribunal supranacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde, como la Argentina se obligó a respetar esa jurisdicción, un caso puede terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esa Corte Interamericana puede obligar al Estado argentino a cumplir una sentencia. ¿Qué más? Con una mayoría especial, 2/3 del total de los miembros de ambas cámaras, se pueden incorporar nuevos tratados sobre derechos humanos y se pueden sacar los que están. Eso se llama denunciar. Los tratados no se derogan, se denuncian porque son actos bilaterales o multilaterales. Vos derogás algo cuando es unilateral, cuando vos tenés poder de hacerlo. ¿Se entiende? Entonces ahora, esa cima la comparten la Constitución y todos los instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional. Los que están mencionados en el artículo 75, inciso 22, más aquellos que el Congreso decida o disponga a través de una mayoría especial. 2/3 del total de los miembros de ambas cámaras del Congreso. Ese es el primer escalón. Vamos al segundo escalón. Ahí tenemos a los restantes tratados internacionales. ¿Cuáles? Tratados bilaterales, multilaterales, tratados de derechos humanos que no tengan jerarquía constitucional, no tienen por qué tenerlo. Tratados de integración, porque esos están previstos en el 75, inciso 24. Tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. Todo lo que sea tratados están por debajo de la Constitución y los tratados con jerarquía constitucional, que son conocidos, muchas veces los van a ver en los libros mencionados como bloque de constitucionalidad, y por encima de las leyes, un segundo escalón. O sea que una ley no solamente no tiene que contradecir la Constitución, no tiene que contradecir a los tratados. Esta jerarquía va a implicar que la norma inferior debe respetar a la norma superior. ¿Qué más? Las normas dictadas en consecuencia de los tratados de integración. Por ejemplo, imagínense algo que todavía no existe, pero puede existir, que en el futuro el Mercosur, que es el ejemplo típico de un tratado de integración supranacional, pueda dictar leyes. Esas leyes del Mercosur serían superiores a las leyes del Congreso. Eso es básico, básico para todo proceso de integración más profundo. Por ejemplo, es lo que sucede
en Europa con las normas de Bruselas, con la Unión Europea. ¿Mm? Tercer escalón. Las leyes del Congreso. Las leyes que sanciona el Congreso y que promulga el Poder Ejecutivo. Eso está en un tercer escalón. Tiene que respetar a los tratados y al bloque de constitucionalidad, Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional sobre derechos humanos. Las leyes pueden ser leyes federales, que son las leyes que sanciona el Congreso, sobre eso seguramente cuando hablemos de federalismo vamos a volver. Las leyes que sanciona el Congreso y aplican los jueces federales, y después lo que se llaman las leyes de derecho común, que son los códigos que rigen en todo el país, pero aplican los jueces provinciales. Por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio. ¿Qué otra cosa está en este tercer escalón? Los decretos de necesidad y urgencia. Esos decretos de necesidad y urgencia están previstos en el artículo 99, inciso tercero de la Constitución. Es una atribución que le da al presidente la reforma constitucional de 1994 y le permite al presidente dictar decretos leyes, decretos de naturaleza legislativa, en circunstancias excepcionales de emergencia y hay temas que están prohibidos, pero equivalen a la ley. Y si están mal son inconstitucionales, no están en esa pirámide. En la pirámide está lo que es compatible con la Constitución. ¿Mm? Vamos al cuarto escalón. Los restantes decretos que puede emitir el presidente. Decretos, por ejemplo, que reglamenten una ley, que pongan la letra chica de la ley. Decretos que se llaman delegados, cuando hay una ley de emergencia, es al revés que el decreto de necesidad y urgencia. Hay una ley de emergencia y el presidente puede dictar decretos leyes, pero cumpliendo con esa ley de emergencia. Es una ley que establece las características de la emergencia y otorga un plazo. ¿Mm? Después aparecen las resoluciones que pueden dictar los diferentes ministerios, secretarías de Estado, normas equivalentes a resoluciones, por ejemplo, la AFIP puede dictar circulares, bueno, ahí tenés normas equivalentes a resoluciones. Por fuera del orden federal y subordinado a él, aparecen las normas provinciales. Explicarle a ustedes esto es más fácil que explicarlo en Buenos Aires, donde tenemos ahí una mentalidad no muy federal, me parece. En cambio, para ustedes es más fácil porque ustedes, la gran mayoría, viven en distintas provincias y van a tener presente lo que es una constitución provincial, lo que es una ley provincial, lo que es un decreto provincial. O sea, el mismo tipo de norma se va a reproducir a nivel provincial y después se va a reproducir dentro de la provincia a nivel municipal. Nosotros tenemos 3 órdenes de gobierno: municipio, provincia, nación, y un cuarto orden especial que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy parecido a una provincia. La Corte Suprema la llama Ciudad Constitucional Federada. Bueno, ¿para qué contesto esta jerarquía? Además de para que se la acuerden y me la cuenten para el examen, donde muchas veces tomamos esta pirámide, digamos, esta jerarquía de normas. Primero, para saber que no todas las normas valen igual. Todas las normas tienen que referenciarse y subordinarse a la Constitución. Y segundo, yo haría esta pregunta. Bueno, esto está muy lindo, pero ¿quién lo vigila? ¿Quién defiende que esto se cumpla? O sea,
el gran problema, o uno de los grandes problemas de la teoría constitucional es, como era un libro famoso de Hans Kelsen, la polémica de Kelsen y Carl Schmitt. ¿Quién tiene que ser el guardián de la Constitución? ¿Quién va a vigilar que esto se cumpla? El Congreso sanciona una ley que es contraria a la Constitución Nacional. El presidente dicta un decreto que es contrario a la Constitución Nacional. Una ley provincial es contraria a la Constitución Nacional. ¿Qué hacemos? ¿Quién lo puede resolver? ¿Lo resuelve el Congreso? ¿Lo resuelve el presidente? ¿No lo resuelve nadie? Bueno, entonces entramos en el Poder lo que tiene Judicial. que ver con el control de constitucionalidad. Sistemas de control de constitucionalidad. Vamos a distinguir con respecto al órgano que ejerce el control de constitucionalidad. Hablo de dos muy rapidito y después vamos más concretamente, y con eso finalizamos, si les parece bien, al modelo nuestro, al que tiene Argentina en el orden federal. Provincial puede haber otros modelos. Creo en general que todos replican el nacional, con algún agregado, son judicial mixto, no hay concentrado, no hay tribunal no hay tribunal constitucional en la Argentina a nivel provincial. Sí me parece que Tucumán en alguna reforma constitucional puso un tribunal constitucional, pero después no se implementó. Una variante, que era la variante de Europa en el siglo XIX, es que el control lo hacía la misma política. Por ejemplo, una comisión del Congreso, hay una constitución de Francia de 1852 que ponía esto en manos del Senado. Los jueces no podían declarar inconstitucional nada. Estaban obligados a aplicar las leyes. Este era el modelo francés clásico. Hoy casi no existe. Hoy Europa tiene lo que vamos a llamar el control judicial concentrado, que son los llamados tribunales constitucionales. Entonces, por ejemplo, pónganle en España, si se tiene que declarar inconstitucional una ley, lo hace un solo tribunal que se llama Tribunal Constitucional. No lo puede hacer cualquier juez. Y actúa a pedido de los jueces o a pedido de los políticos, a pedido de un grupo de diputados, un grupo de senadores, del presidente del gobierno, que es el primer ministro. Es el modelo español, tenés un solo tribunal. En el caso nuestro, en Argentina, lo vamos a llamar modelo de control de constitucionalidad judicial difuso. Lo tomamos de los Estados Unidos. No está escrito en la Constitución, tampoco está escrito en la Constitución norteamericana. Surge a partir de un fallo muy famoso de la Corte norteamericana. Estoy escribiendo horrible, todo en minúscula, para ser más rápido. Un fallo de 1803. Lo van a ver, seguro lo van a mencionar los libros, por eso lo cuento, de la Corte norteamericana. El fallo Marbury versus Madison de 1803. Es la primera vez que la Corte norteamericana resolvió que los que pueden declarar inconstitucional una ley son los jueces. Ley, decreto, mandado de ley, hablo de ley en sentido genérico. Es una misión de los jueces. Esta misión es tan importante que vuelve poder al Poder Judicial. El Poder Judicial es poder en cuanto puede impedir que tenga vigencia en un caso concreto una ley inconstitucional, un decreto inconstitucional, una ley provincial inconstitucional. Esta es la atribución que tienen los jueces. ¿Qué características tiene el control judicial difuso? Porque la objeción que se le hace a este control es, bueno, miren, gobiernan los jueces. Finalmente, el Congreso sanciona una ley y el Congreso expresa la voluntad del pueblo y un juez puede declararlo inconstitucional y no aplicarlo. Lo que pasa es que en el fallo, en Marbury versus Madison, lo que expresa el
Chief Justice, el presidente de la Corte, John Marshall, él dice, la Constitución es la voluntad del pueblo, la ley es la voluntad del Congreso. Establece una diferencia. Entonces, el juez jura cumplir la Constitución y debe respetar la Constitución y no puede violar su juramento dejando pasar o aplicando una ley contraria a la Constitución. Es una obligación que tiene él. Ahora, ¿qué características tiene? 2 minutitos más y terminamos. Judicial, porque es una atribución y deber de todos los jueces. Difuso, porque cualquier juez puede, dentro de su competencia, dictar la inconstitucionalidad de una ley en la Argentina. No es una atribución exclusiva de la Corte. Esto es muy importante. Un juez provincial puede declarar inconstitucional una ley provincial. Un juez nacional, un juez federal puede declarar inconstitucional una ley federal. No es una atribución exclusiva de la Corte. La Corte tiene la última palabra, que es distinto, pero no tiene la única palabra. La mayoría de los casos o no llegan a la Corte o llegan después de haber pasado por varias instancias judiciales. Son muy pocos los casos que van directo a la Corte. Otra característica que tienen que mencionar, en un caso judicial, no se decide en abstracto. Los jueces no van a su despacho y dicen, uy, leen el boletín oficial, dice, esta ley me parece que es inconstitucional. Eso no existe entre nosotros. El control es concreto, tiene que haber una causa. Dentro de esa causa, puede hacerlo a pedido de la parte afectada, o se llama que puede hacerlo de oficio. De oficio es cuando el juez advierte en el caso que hay una norma inconstitucional y la declara inconstitucional. Pero el caso existe. Lo que no puede hacerlo es sin caso. Eso no forma parte de este sistema. Porque básicamente el control de constitucionalidad en la Argentina, al igual que en los Estados Unidos, es una garantía para los ciudadanos. Es una forma de defender derechos. No es un control de calidad. Es una forma que vos tenés de defenderte, cómo se defienden los habitantes y los ciudadanos de una norma inconstitucional que te agrede, yendo a un juez y que el juez te defienda. Con respecto a esa sentencia, vamos a decir que tiene un efecto interpartes. ¿Qué significa esto? Que no deroga la ley inconstitucional, porque el juez no tiene poder de derogar. El poder de derogar lo tiene el Congreso, por ejemplo, si es una ley, o el presidente si es un decreto. ¿A qué puede limitarse el juez? A no aplicar. No aplica la norma inconstitucional, o sea, favorece al que se presenta. Supónganse, tema de impuestos o tema de jubilaciones. Todos los temas patrimoniales, el efecto interpartes se ve clarísimo. Hay un impuesto X y me afecta a mí y yo considero que es inconstitucional. Voy, un abogado me defiende y logro la declaración de inconstitucionalidad. Me beneficia a mí. Si después cualquiera de ustedes está en la misma situación, tiene que hacer su propio juicio. Lógicamente puede invocar como precedente el caso mío, pero no es una derogación automática, ni siquiera los fallos de la Corte. Todos los fallos tienen efecto interpartes. Lo único que complica la situación hoy en día, por un lado es un beneficio y por otro lado es una complicación teórica, es, supónganse, en temas donde vos están en juego derechos colectivos, por ejemplo, derechos de usuarios y consumidores, y sobre todo el medio ambiente, la protección del medio ambiente, que son derechos nuevos, derechos que aparecen en la Reforma 94, se llaman derechos de tercera generación. Esos derechos de colectivos, de incidencia colectiva, inexorablemente la sentencia de un juez que lo considere inconstitucional tiene un efecto expansivo. Por ejemplo, si se va a construir, digo cualquier cosa, se va a hacer una explotación minera
o se va a construir una central nuclear, o se va a hacer un basurero en un lugar, y se presenta una ONG o un ciudadano afectado, un habitante afectado, y logra una declaración de inconstitucionalidad de esa disposición, de esa resolución que crea ese basurero o lo que fuera, o que permite esa explotación minera, se van a beneficiar todos, no solamente el que se presentó. ¿Se entiende? No es un caso patrimonial. Entonces ahí hablaríamos de lo que podría llamarse una especie de efecto expansivo de hecho de la declaración de inconstitucionalidad. Pero si yo lo pregunto, pónganme interpartes. No deroga, afecta solamente a las partes que están en el caso. Estas son las características principales. Hay después algunas aristas por ahí que tienen que ver con que muchas veces cuando un caso se considera un tema exclusivamente político, los jueces dicen que es una cuestión política no justiciable. Hoy es mucho más raro que digan eso, pero durante mucho tiempo lo decían y con eso evitaban intervenir en cuestiones que estimaban propias de la política. Por ejemplo, decidir una intervención federal, la declaración del estado de sitio, el proceso de sanción de una ley. Hoy por hoy es raro, lo más común es que los jueces terminen interviniendo. Hay el proceso inverso, una gran actuación de los jueces en todos los aspectos vinculados con la Constitución. Bueno, espero que se haya entendido algo. Nos vemos la vez que viene. Voy a tratar de hablar de cuestiones de poder legislativo, pero insisto, estas clases son de agenda abierta. Si ustedes tienen alguna pregunta, me la formulan. Y si no pueden estar presentes en la clase, pero quieren que se trate un tema o alguna pregunta puntual, háganla en el foro y yo la anoto y la contesto, ¿sí? Bueno, seguimos en contacto. Probablemente en pocos días haya algún foro debate y 15 días antes, me voy a anotar, me voy a poner una alerta rojo, 15 días antes creo la carpeta y doy las consignas para trabajo práctico. Que les vaya muy bien. Esperen que ahora tengo una cosa gravísima que es detener la grabación, pues si no detengo la grabación no se sube. Chao.